De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos, como de costumbre, a este su canal De regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a continuar con el tema de Isaías 53, el tema del siervo sufriente, y estamos mostrando que realmente este es un capítulo en el texto de Isaías que no tiene nada que ver con Jesús y que realmente el siervo sufriente acá es Israel. Así que hoy vamos a recorrer los capítulos, el mismo capítulo, pero los versículos del 6 al 10 del capítulo 53 de Isaías. Ya hemos visto que este es un capítulo que fue escrito en un estilo poético con un lenguaje metafórico. Así que en el cristianismo lo toman como algo muy literal. Y ya partiendo de eso, pues obviamente que no tiene ninguna relación traer una figura literal hacia un pasaje que está escrito en una forma metafórica con un lenguaje poético. Bien, les agradezco mucho sus comentarios, sus preguntas. Se tratan de responderlos todos. Muchas gracias por todo eso. Bien, entonces leemos el capítulo 53, versículo 6, y a propósito tenemos que decir que realmente el siervo sufriente de todo el capítulo de Isaías se refiere a Israel. Y eso es lo que estamos mostrando. Así que, bueno, vamos a comenzar. Capítulo 53, versículo 6 de Isaías. Todos nos descarriamos como ovejas. Nos hemos vuelto cada uno por su camino, y el Señor aceptó sus oraciones por la iniquidad de todos nosotros. Aquí que estamos viendo, cuando dice todos nos descarriamos como ovejas, se está refiriendo a las naciones. Aquí es el narrador, que es un gentil, que representa la voz de todas las naciones del mundo, está diciendo, todos nos descarriamos como ovejas, o sea, todas las naciones. Nos hemos vuelto, cada uno por su camino, cada cual cogió con su religión, con sus creencias por su camino. Y el Señor aceptó sus oraciones, o sea, las oraciones de Israel, por la iniquidad de todos nosotros, o sea, por el pecado. ¿Cuál sería el pecado? Eso es lo que vamos a ver. Ahora, con la exaltación del siervo, las naciones se dan cuenta que si bien creían que estaban siguiendo a Dios, en verdad estaban siguiendo su propio camino, porque Dios nunca les había mandado caminar por esos caminos. Las naciones pensaban que estaban logrando la expiación de sus propios pecados. Cada una seguía sus respectivos teologías sobre el tema, pero ahora ven que no estaban haciendo nada para hacer avanzar el propósito de Dios. Era el siervo despreciado el que estaba haciendo avanzar el propósito de Dios. Eso lo tenemos en Zacarías 8:23, hay un ejemplo. Al final de los días, dice el Eterno a través de Zacarías, así dijo el Señor de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 varones de todas las naciones, o sea, de los gentiles, tomarán del manto del varón judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Esto es una profecía para los días postreros. Bien, entonces, en Isaías 53:6, Dios visitó en él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué quiere decir? Dios visitó en él. ¿Él quién es? Israel. El pecado de todos nosotros. ¿Quiénes somos todos nosotros acá? Está hablando de todas nosotros las naciones, los gentiles. La iglesia anterior al evangelio desarrolló su cristología utilizando pasajes bíblicos. La frase, el Señor cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, que se encuentra en Isaías 53:6, fue una fuente importante para la creencia cristológica de que Jesús murió por los pecados del mundo. Obviamente ahí está tomando una interpretación completamente literal, que es contrario a la forma como está escrito
el mismo capítulo de Isaías, que es en una forma poética con un lenguaje metafórico, muy distinto. Esta afirmación no verificable es desmentida por el incumplimiento de Jesús de la suma total de la profecía de Isaías 53. El Nuevo Testamento enseña que un Jesús inocente y sin pecado literalmente tomó sobre él la culpa de otras personas. Las escrituras judías enseñan algo completamente diferente. Solo la sangre del pecador será suficiente donde la sangre del inocente ha sido derramada. La tierra no puede ser limpiada de la sangre que en ella se derrama, sino con la sangre del que la derrama. Eso está implícito en el libro de Números, capítulo 35, versículo 33. O sea, solo la sangre del asesino real, es decir, del pecador, puede expiar el crimen cometido. La enseñanza bíblica tiene una aplicación mucho más amplia, puesto que nadie puede en modo alguno redimir a su hermano, ni dar a Dios nada por su rescate. Eso lo tenemos en los Salmos 49:8. Cada individuo debe expiar personalmente sus pecados. Sus pecados no pueden transferirse literalmente a otro ser humano. La doctrina bíblica es que Dios no quiere que se derrame sangre humana inocente. Una persona no puede transferir su culpa a otra. La doctrina del Nuevo Testamento de que la sangre de Jesús fue derramada como expiación por los pecadores es totalmente inconsistente con las enseñanzas de la Biblia hebrea, más aún de la Torá. La idea del Nuevo Testamento de un sacrificio humano sin pecado contradice totalmente el concepto bíblico contra el derramamiento de la sangre inocente de un ser humano. Aquellos que afirman que Jesús también era parte de la deidad tienen que explicar cómo cualquier parte o cualquier forma del Dios eterno de Israel podría morir, aunque sea por un momento. Eso es inexplicable, que una deidad muera. La sangre de Jesús, se dice, tenía que ver con los principios tipificados por esos sacrificios, y aquí hablan de sacrificios. Pero ¿quién dice esto? Esta noción no se encuentra en las escrituras hebreas, sino que es más bien el autor del libro de los Hebreos quien hace esta afirmación no bíblica. Pero incluso él intenta mostrar tanto el cumplimiento literal como lo que su imaginación puede extraer de los mandamientos que rigen los sacrificios. En consecuencia, él dice en Hebreos: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es traída al lugar santo por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por esto también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso está en Hebreos capítulo 13, versículos 11 al 12. Note que en el sistema bíblico la sangre del animal sacrificado se ofrecía dentro del santuario y el cuerpo era quemado fuera del campamento. Eso lo tenemos en Éxodo capítulo 29, versículo 14, y en Levítico capítulo 4, versículo 12, también versículo 21. Aquí tenemos una gran diferencia, y lo que cita Hebreos no tiene ninguna relación con la muerte de Jesús, porque el cuerpo de Jesús no fue quemado, y esto era una condición, que el cuerpo de un sacrificio que fuera ofrecido por el concepto de hatat o por el pecado, tenía que ser quemado fuera del campamento, pues el cuerpo de Jesús no fue quemado. Entonces ahí no cumple con un requisito de sacrificio. Ni su sangre, tampoco la sangre de Jesús, fue vertida dentro del santuario. Entonces tampoco cumple con este requisito. Aparte del requisito de que tenía que ser un animal menor de 1 año y que tenía que ser un animal, no podía ser un ser humano. Así que ninguna de estas condiciones que cita Hebreos se cumplió en el momento de la muerte de Jesús. Además,
como dice aquí, el supuesto sacrificio de Jesús en la cruz no reúne los requisitos establecidos bajo el orden levítico para lo que fuera considerado como un sacrificio de tipo hatat, o sea, por el pecado. Por eso no podemos hablar de un sacrificio, porque si hablamos de un sacrificio para expiación del pecado, tendría que caber dentro del orden levítico y los requisitos del orden levítico. Y la muerte de Jesús no cumplió ningún requisito de lo que se llama un sacrificio bajo el orden levítico para la expiación del pecado. Con ese nomás hecho, ya eso rendiría todo el capítulo de Isaías, como que Jesús no, si aquí no está de acuerdo con lo que dice Isaías 53:6, pues entonces eso rendiría el resto del capítulo como no viable para hacer una aplicación de que Jesús es el siervo sufriente. ¿Dónde está la comparación real o tipológica coherente con Jesús, de quien se dice que sufrió y santificó al pueblo con su sangre? No lo hay. Dos cosas: fuera de la puerta y cuyo cuerpo no fue quemado. Fuera de la puerta quiere decir que el cuerpo no fue quemado fuera de la puerta y que su sangre no fue vertida dentro del santuario, del templo. El resto queda relegado a la categoría de Jesús, cumpliendo figurativamente la imagen y el propósito del sistema bíblico. Hablan de los mandamientos de la Torá como una sombra de lo que ha de venir, Colosenses 2:17, y enfatizan que Jesús recibió un ministerio más excelente, un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí está hablando, que es una renovación del pacto del Sinaí, que Dios está haciendo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto es para Israel. Y eso no se ha cumplido. Eso es un nuevo pacto que va a tomar vigencia en la era mesiánica. Entonces, aquí están cogiendo un concepto para la era mesiánica, para los días postreros, y lo están aplicando aquí a esta época de hace 2000 años. Según Hebreos 8:6, para Israel. Es una renovación de las condiciones del pacto que ya existía, del pacto sinaítico. ¿Por qué? Porque ahí se dice que en esa época ya nadie va a querer, ya todo el mundo va a conocer al Eterno, y todavía ese momento no ha llegado. Entonces, eso queda como, no hay ninguna relación con lo que dice Hebreos sobre lo que dice la escritura hebrea. La única forma en que los primeros cristianos podían mantener vivo a su grupo después del fracaso de la supuesta segunda venida de Jesús era esconderse detrás de la afirmación no verificable de que figurativamente cumplió con su sangre la imagen y el propósito de los sacrificios de sangre, y que este acto apuntaba a algo más grande que el sacrificio de animales. La afirmación cristiana no tiene base en la palabra de Dios, y su uso del versículo 6 del capítulo 53 de Isaías no tiene ninguna relación con lo dicho aquí. Entonces, no hay relación. Ahora, cumplió Jesús, ahora vamos, eso con referencia al versículo 6 del capítulo 53 de Isaías. Entonces vemos que no hay una relación ahí. Ahora, hay una pregunta también. ¿Cumplió Jesús? Vamos al siguiente versículo de Isaías, que es el versículo 7 del capítulo 53. ¿Cumplió Jesús con lo que dice Isaías 53:7, que describe al siervo sufriente como un cordero que es llevado al matadero y como alguien que no abrió su boca? Dice, angustiado y afligido no quiso abrir su boca, como cordero al matadero sería llevado, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, y él no abrió su boca. Bueno, Salmos 44:22 nos dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Aquí hay un salmo que también tiene la misma fraseología que tiene 53:7 de Isaías, donde está el pueblo quejándose ante el Eterno.
y le está diciendo, por causa tuya nos matan cada día. Y eso es muy, muy real dentro de la historia de Israel. Porque por causa de ellos predicar el nombre del verdadero Dios de Israel, del Dios creador de todo lo que existe, fueron perseguidos por su religión, por sus ideas, por el seguir al Eterno. Somos contados como ovejas para el matadero. Eso dice Salmos 44:22. O sea, lo que se llama la persecución religiosa, que nosotros lo tenemos como un Kiddush Hashem, que es la santificación del nombre divino. Por predicar el nombre divino de nuestro Creador, fuimos perseguidos. Entonces, y como ovejas, fuimos llevados al matadero, fuimos asesinados y perseguidos. Eso es lo que quiere decir este Salmo así, 44:22. ¿Qué tiene relación con el versículo que estamos viendo de Isaías 53:7? Fue perseguido y afligido, pero no abrió su boca. Como oveja llevada al matadero, como lo acabamos de decir, una similitud con Salmos 44:22. O como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abrió su boca. El profeta continúa describiendo el sufrimiento del siervo, que es Israel. Se nos da a entender que los perseguidores del siervo lo vieron como un animal. La actitud de los enemigos del siervo era que el sufrimiento era la suerte ordenada por Dios para el siervo, así como Dios puso a las ovejas en este mundo para ser trasquiladas y sacrificadas. El profeta usa las metáforas de matar y trasquilar y esquilar para indicar que el siervo sufrió a través de sus enemigos de dos maneras diferentes. A veces sus enemigos lo mataban como la gente mata a las ovejas, e incluso cuando sus enemigos no lo matarían, lo despojarían de sus posesiones, tal como la gente corta la lana de sus ovejas. O sea, esto tiene el significado metafórico, es el cortar la lana, quiere decir el apropiarse de las posesiones de Israel, expropiar a Israel de sus posesiones, dejarlo sin nada. Como fue llevado al exilio, tenía que abandonar todas sus posesiones. Ese es el significado metafórico que aquí tenemos. Cuando no eran asesinados, eran exiliados, eran dejados sin nada, sus posesiones les eran quitadas. En cuanto a la afirmación de que Jesús no abrió su boca cuando se enfrentó a la opresión y a la aflicción, podemos ir a Mateo 27:46, donde el mismo Jesús en la cruz dice, Elí, Elí, ala sabactani, ¿por qué, Dios mío, por qué me has desamparado? Él se vio como que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Será que él no sabía que tenía que morir? En Juan 18:23 también, cuando el sumo sacerdote Anás lo está cuestionando, y Jesús responde, él no se quedó callado, él respondió de una forma defensiva, con un argumento. Y un soldado lo reprendió y inclusive le dio azotó la mejilla, le dio una cachetada a Jesús. Y Jesús le responde, ¿por qué me cachetea? ¿Sí? Entonces Jesús sí abrió su boca. Y en 36, en el mismo el libro de Juan, Juan 18, versículos 36 y 37, ahí está excusándose de que él decía que mi reino no es de este mundo. Y él estaba argumentando de que, bueno, si su reino no es de este mundo, entonces ¿para qué me está cuestionando? O sea, vemos que Jesús sí abrió su boca, sí se defendió, sí ofreció una respuesta a las preguntas que le hacían tanto Pilato como Anás, el sumo sacerdote. Entonces, ¿fue Jesús humilde y silencioso cuando estuvo de pie ante los funcionarios judíos y luego ante Pilato? En estos encuentros Jesús no mostró la humildad y el silencio con lo que Isaías describe al siervo del versículo 7 del capítulo 53. Ante los oficiales judíos, el supuesto encuentro entre el sumo sacerdote, los ancianos y Jesús fue un vigoroso intercambio verbal.
Los evangelios sinópticos afirman que Jesús reconoció ante el Sanedrín su afirmación de que él era el Mesías. Entonces sí abrió su boca. Según los evangelios, tanto los funcionarios judíos como Pilato, al interrogar a Jesús, dirigieron sus preguntas a sus pretensiones mesiánicas. Lejos de mostrar la humildad y el silencio con que Isaías describe al siervo en el versículo 7 del capítulo 53, el encuentro entre el sumo sacerdote, los ancianos y Jesús se destaca porque hubo un intercambio verbal vigoroso. Además, Jesús no mostró humildad y silencio durante su confrontación con Pilato. En su interrogatorio se representa a Jesús defendiéndose hábilmente. Jesús en ningún momento se humilló a sí mismo, sino que por el contrario presentó una defensa inteligente verbal ante Pilato, que era el único hombre que podía condenarlo a muerte, alegando absolutamente que su enseñanza mesiánica era un movimiento no violento, dice, no de este mundo, uno que los romanos no deben temer. O sea, se estaba excusando diciendo que no habría ninguna necesidad para que las autoridades judías se preocuparan, porque ya lo estaban teniendo como un movimiento subversivo, un movimiento que podía levantar al pueblo, y eso podía traer la intervención romana. Esa era una de las preocupaciones de las autoridades judías, en este momento los saduceos. Así que, bueno, Jesús no era mudo ante sus acusadores judíos o gentiles, y simplemente no es cierto decir que Jesús se humilló y no abrió la boca. Hasta este momento eso no es cierto. Por el contrario, Jesús se declaró rey. Tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Eso está en Juan 18:37. Después de haber oído a Jesús admitir que él es un rey, el autor de Juan quiere hacer creer a su audiencia que Pilato se dirige a los judíos y declara que no lo encuentra culpable de nada. Mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no hallo culpa en él. Anteriormente afirman los evangelios que Jesús reconoció ante el Sanedrín que él era el Mesías. Cuando el sumo sacerdote le pregunta si él es el Mesías, él respondió, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí hay, según los escritores quienes hicieron la redacción más tarde, tiene que haber una relación ahí con el supuesto Salmo 110 y también un tema de Daniel capítulo 7 versículo 13, que también merecen otra enseñanza aparte. Bueno, Mateo y Lucas hacen que Jesús responda afirmativamente al sumo sacerdote, con una declaración similar a la que usa Juan para la respuesta de Jesús a Pilato. Tú dices que yo soy. Luego es bastante obvio que Isaías 53:7 no hace referencia a Jesús, porque sí, Jesús abrió su boca. Bueno, ahora, ¿cuál es la futilidad de identificar a Jesús con la metáfora de las ovejas? No hay un paralelismo literal o tipológico entre Jesús y como oveja que ante sus trasquiladores enmudece y no abrió su boca. Una oveja llevada al matadero es ajena a su destino. Una oveja no sabe que la van a sacrificar. Pero Jesús era consciente de que iba a morir crucificado. Entonces no hay una comparación entre Jesús y la oveja que es llevada al matadero. No la hay. La ignorancia es la razón por la cual el animal está en silencio. ¿Por qué el animal no se queja? La oveja. Porque ella no sabe que la van a matar, no tiene ese conocimiento. Pero Jesús era consciente del por qué iba a ser crucificado. Él sí sabía por qué iba a ser crucificado. Por sus pretensiones mesiánicas o por el mensaje que haya sido interpretado dentro del ambiente de la época como un mensaje agitador y subversivo. Bueno, pero nada tiene que ver con la oveja acá. Luego no hay ninguna relación de relacionar a Jesús con las ovejas que eran llevadas al matadero y que no se quejaron, que no hicieron nada para no ser llevadas, ¿no? Él sabía perfectamente
que iba a ser crucificado y sabía por qué iba a ser crucificado. Sin embargo, Jesús no se quedó callado. Supuestamente no ignoraba su papel o su destino y no fue conducido sin resistencia y sin darse cuenta de su muerte. Bueno, esto plantea una pregunta crucial, y Jesús no sabía que su muerte era esencial para la salvación de la humanidad. O sea, si Jesús no quería ir a la muerte, no tenía luego ese conocimiento de que él iba a morir por la humanidad o por los pecados de la humanidad. Las acciones de Jesús muestran que nunca escuchó de esta afirmación cristiana posterior. Es decir, esto se presume que fue añadido posteriormente cuando se hizo la redacción de los evangelios, de que él iba a morir por los pecados del mundo, porque Jesús realmente nunca lo dijo. No hay una frase textual donde él diga que él iba a morir por los pecados del mundo. Bueno, no esperaba morir, y todas las supuestas predicciones de sí mismo en sentido contrario son adiciones posteriores a esta narración. Luego, la conclusión crucial es que al examinar las afirmaciones hechas en nombre de Jesús, cuando se comparan con lo que dice el pasaje del siervo en Isaías 53, se encuentra que carecen gravemente de cualquier tipo de cumplimiento. Así que Jesús simplemente no puede ser el siervo sufriente de Isaías 53. Bien, vamos a comenzar con el siguiente versículo, Isaías 53, 8. Dice: por el juicio opresor fue quitado. ¿Quién podría describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por el pecado de mi pueblo, que mereció el castigo. Bueno, cuando habla dice, por el pecado de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? Está hablando el narrador. Mi pueblo son todas lo que componen las naciones gentiles. Por el pecado de mi pueblo, que mereció el castigo. ¿Merecía el castigo Israel por el pecado de los gentiles? No fue por el pecado de los gentiles, sino por la forma como los gentiles obraron con Israel. El profeta explica que los perseguidores del siervo fueron los gobiernos y los sistemas judiciales de las naciones, los que persiguieron al siervo, o sea, a Israel. No solo se legalizó la persecución del siervo, sino que se la elevó a la categoría de virtud religiosa y deber patriótico. O sea, los gobiernos del mundo han perseguido a Israel para legitimizar sus gobiernos y también para justificar sus creencias religiosas falsas. Una interpretación alternativa de la frase inicial de este versículo sería que el profeta nos dijera que el siervo había sido privado de su propio gobierno y sistema de justicia. O sea, ¿por qué? Porque Israel estuvo cautivo. Cuando está cautivo, usted no puede manejar sus propios asuntos internos. No hay una gobernabilidad. La segunda frase de este versículo nos enseña que el sufrimiento del siervo había sido tan extremo que nadie podía expresarlo en palabras. Un sufrimiento indescriptible. La tercera frase de este versículo nos enseña que el siervo no fue simplemente asesinado, sino que fue considerado indigno de participar de la vida junto con el resto de la humanidad. Los perseguidores del siervo lo vieron como una criatura infrahumana que no tiene un lugar legítimo en este mundo. La cuarta frase en este versículo es la expresión de que cada uno de los reyes gentiles de las naciones, reconociendo que fue por la culpa de sus respectivas naciones que el siervo sufrió. La persecución del siervo fue directamente proporcional a la maldad en el corazón de sus perseguidores, o sea, de las naciones del mundo. A lo largo de la historia, cuando una sociedad degenerada en crueldad y maldad perseguía al pueblo judío, y aquí nos referimos a la corrupta Iglesia Católica, los malvados zares y los brutales nazis, todos mostraron sus verdaderos colores con su trato al pueblo judío. Acuérdense de la Inquisición. En la época de la Inquisición, la época de las cruzadas, a los judíos se les perseguían en el nombre de Jesús.
¿Cómo usted puede aceptar que hoy en día en el judaísmo podamos aceptar a un Jesús en cuyo nombre fuimos perseguidos? No tiene sentido. También dice, de prisión y de juicio es tomado, y su generación, ¿quién lo dirá? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, o sea, de los gentiles, las naciones. Y le sobrevino una plaga. No hay ninguna indicación en el versículo 8 de que el siervo del Señor sufra para expiar los pecados de los demás. Aquí, en este versículo 8, no hay nada que tenga que ver con expiación. Lo que dice este versículo es que él sufre como resultado de las fechorías de otros, quienes lo tratan injustamente. De ahí la conclusión del versículo, en el que los enemigos del siervo, o sea de Israel, admiten su responsabilidad por el trato cruel que le han infligido. Esta es la confesión del vocero de los gentiles, que ahora expresa la comprensión de los gentiles de que eran ellos y su pueblo los que merecían sufrir la humillación infligida al siervo de Dios, como se admite en los versículos 4 al 6. En resumen, los enemigos del siervo admiten que su sufrimiento procedía de su propia imposición pecaminosa de penalidades sobre él. Dice, por la transgresión de mi pueblo, o sea, por la transgresión, por las malas acciones de mi pueblo los gentiles, dice acá el narrador, ha habido aflicción para ellos. ¿Para quiénes? Para los judíos. El siervo del Señor no sufre por los pecados de los demás, sino por las cosas que los hombres pecadores le hacen, el sufrimiento. Como muestra Isaías 53:8 que la muerte de Jesús no debe considerarse como expiación por los pecados de la humanidad. El versículo 8, una declaración hecha por los enemigos del siervo sufriente del Señor, muestra que Jesús no puede ser el siervo sufriente. Los cristianos afirman que Jesús sufrió como expiación por los pecados de la humanidad. Parecería del Nuevo Testamento que Jesús se hizo carne y sangre, es decir, un ser humano, para pagar el rescate por los pecados y traer la redención a través del sacrificio de sangre, como le exige la ley de Moisés. Por ejemplo, Pablo escribe en Colosenses 1:14, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, y por la sangre de su cruz, en 1:20, y en el cuerpo de su carne por su muerte, para presentaros santos e irreprensibles delante de él. Eso está capítulo 1, versículo 22 de Colosenses. También declara, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sois hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 1:13. Así se dice que Jesucristo hombre sufrió como expiación por los pecados de la humanidad mediante el derramamiento de la sangre humana, de su carne humana. No es su supuesta divinidad lo que supuestamente fue sacrificado, sino su humanidad. Esto presenta un problema porque el Salmo 49:8 del versículo 7 en algunas versiones declara, ninguno puede en modo alguno redimir a su hermano ni dar a Dios nada por su rescate. O sea, nadie puede morir por los pecados de alguien. Sin embargo, es precisamente a través de su humanidad que Jesús tendría que ofrecerse como redención o rescate a otros. Y eso va en contra del Salmo 49:8. Si Jesús era completamente humano y supuestamente divino, entonces era un hombre entendido en todos los sentidos dentro del contexto del Salmo. Entonces, de ninguna manera puede redimir a la humanidad o entregar a Dios como rescate por la humanidad a través de su naturaleza humana o su supuesta naturaleza divina. ¿Qué quiere decir también en este versículo de Isaías 53:8, donde dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes? Obviamente la forma literal del entendimiento cristiano sería, claro, porque murió y ya no vivió más en este mundo. Ahora, porque fue cortado de la tierra de los vivientes no debe tomarse como una descripción literal de la muerte de un individuo.
como es en este caso la muerte de Jesús, a lo cual los cristianos afirman o se refieren. Metáforas de este tipo, utilizadas para describir una profunda angustia y sujeción a los enemigos, son parte del lenguaje bíblico. Se usa un lenguaje metafórico similar, por ejemplo, en Ezequiel 37, para expresar la condición que precede al alivio y el rejuvenecimiento que sigue al final del exilio. Las imágenes metafóricas empleadas por Isaías también se utilizan en la descripción de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, donde los huesos simbolizan al pueblo judío exiliado, perdido en un exilio aparentemente sin esperanza. El pueblo judío afirma: nosotros, nuestros huesos se secaron. Ezequiel 37:11. En respuesta, Dios promete: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra propia tierra. Ezequiel 37:14. Ahora, está claro que la frase de Isaías, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, se refiere a la condición mortal del exilio. No estamos en un exilio que todavía consideramos el exilio romano. Dios liberará al siervo de este destino y lo restaurará a la tierra de los vivos, a la tierra de los vivientes, o sea, a la tierra de Israel. Dentro del contexto de Isaías 53, y específicamente dentro del contexto del versículo 8, la frase porque fue cortado de la tierra de los vivientes no tiene una aplicación literal o metafórica especial que tenga que ver con Jesús. Nada en absolutamente. Bien. Llegamos ahora a el versículo 9 del capítulo 53 de Isaías. Dice, aunque no había hecho violencia y dio su sepulcro a los impíos y a los ricos con sus géneros de muerte, porque no cometió violencia ni hubo engaño en su boca. Otra versión dice, y su sepulcro fue puesto entre los impíos y con los ricos en su muerte, aunque no había hecho ninguna injusticia y no había dicho falsedad. Ahora, los evangelios registran varios casos en los que Jesús cometió actos de violencia, porque dice aquí que no había hecho, porque no cometió violencia, dice el versículo. Pero aquí los evangelios registran algunos episodios en los cuales Jesús cometió actos de violencia. El primero sería el látigo en mano, provocando un altercado que atacó a los mercaderes en el área del templo. Eso está en Mateo capítulo 21, versículo 12. En el segundo caso, destruyó una higuera por no tener fruto, fuera de tiempo. O sea, la higuera no tenía la culpa, porque no era el tiempo en que la higuera debería haber dado fruto. Causó la muerte por ahogamiento de una manada de cerdos al permitir que los demonios entraran en sus cuerpos a propósito. Ya hemos visto que esto es una leyenda que realmente fue insertada ahí, y eso lo vimos en los endemoniados gadaremos, en uno de los videos pasados. Pero aquí hay una parte donde es un poco más preocupante, y es en lo que se dice en Lucas 19:27, donde Jesús afirma que aquellos que no creen en Él y que no quieren que Él sea rey sobre ellos, Jesús dice, traedlos a mí y sean decapitados delante de mí, o sea, que les quiten la cabeza delante de Jesús. Obviamente que este modo de pensar es un modo violento. Eso lo tienen ustedes en Lucas capítulo 19, versículo 27. Así que, ¿cómo serán justificadas estas acciones? Bíblicamente, no importaría si las acciones de Jesús estuvieran justificadas. La pregunta es, ¿este individuo realizó literalmente actos violentos? Todas las aplicaciones del Nuevo Testamento de Isaías 53 a Jesús suponen un cumplimiento literal. O sea, no es posible una aplicación literal a Jesús de la frase no había hecho violencia. Los evangelios indican sin darse cuenta que Jesús perpetró formas de violencia por el solo hecho de que un individuo haya cometido actos violentos, aunque puedan ser justificados, no califica como quien no ha cometido violencia.
Estos son actos de violencia bajo cualquier circunstancia y si se aplican literalmente a un individuo, esa persona no podría hacer el cumplimiento del versículo que estamos viendo. Los actos de violencia de Jesús demuestran que no cumplió literalmente esta descripción del siervo, según lo prescrito por las citas de Isaías del Nuevo Testamento en el capítulo 53. Por otro lado, Israel como entidad corporativa en el curso general de su historia ha buscado evitar la violencia. Israel sí no ha sido violento. Israel se defiende, pero Israel no ataca. Los cristianos brindan nuevas razones para las acciones destructivas de Jesús, pero siguen siendo actos de violencia. Todas las excusas no pueden ocultar el hecho de que estos actos violentos descalifican a Jesús para ser el siervo sufriente de este capítulo de Isaías 53. Cuando uno es un maestro, especialmente cuando uno es considerado un maestro autorizado por sus seguidores, cuyas palabras tienen el poder de transformar en acciones, la forma en que uno actúa es tan importante como lo que uno enseña. Y si enseñas y haces acciones violentas, eres violento. Ese es el resumen de esa parte. Hay otras partes donde podemos mostrar más evidencia. Sin embargo, el Jesús de Juan, cuando es golpeado por un oficial, en el lugar de ofrecer en silencio su otra mejilla, discute con él. Estamos hablando del tema cuando estaba siendo cuestionado por el sumo sacerdote Anás, y el alguacil le da una bofetada a Jesús y Jesús le responde. ¿Qué oportunidad de mostrar el máximo perdón, al máximo del perdón? Y Jesús perdió la oportunidad. ¿A quién perdonó Jesús? Jesús solo perdonó a aquellos que ofendieron a otros. Cada vez que se presentaba una oportunidad de perdonar personalmente a aquellos que sentía que le habían hecho daño, siempre la rechazaba. ¿Dónde está la no violencia de Jesús? ¿Dónde está su amor y su perdón a los enemigos? Ahora, no culpes a Dios si Jesús no estuvo a la altura del Jesús imaginario en el que creen sus seguidores. Quizás aquellos que creen que Jesús era Dios o autorizado por Dios no tienen ningún problema con sus enseñanzas y acciones. Sin embargo, todavía no puede calificar para ser el siervo de Isaías 53. Si este pasaje es un cumplimiento literal por parte de Jesús, entonces debe haber un cumplimiento total por parte de él, y no lo hay. También en el versículo 9 de 53 dice que ni hubo engaño en su boca. Aquí tenemos que, en cierto sentido, tenemos que ver que Jesús hizo creer a la gente que se refería, cuando se refirió supuestamente a su resurrección, hizo creer a la gente que se refería al templo, cuando en realidad hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:21. El Jesús de Juan ciertamente sabía que malinterpretaron su significado. Sin embargo, no aclaró a qué se refería. El propio significado secreto de Jesús estaba claramente oculto a aquellos a quienes les hablaba. Su audiencia no infirió o no entendió a qué se refería Jesús, que se refería a otra cosa que no fuera el templo de Jerusalén, cuando digo que es destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Así que, promesas vacías a los creyentes. Jesús dijo, de cierto os digo, aquí hay algo muy importante. Jesús ofreció promesas donde supuestamente, como el versículo de Isaías dice, ni hubo engaño en su boca. Esto lo podemos considerar como un engaño. Lo que tenemos en Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Son promesas con engaño porque no se cumplieron. Son promesas vacías a los creyentes. Jesús dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, hermano, hermana, madre o padre o hijos
por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en la edad presente, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y granjas, junto con persecuciones, y en el mundo venidero recibirán la vida eterna. En este mundo van a recibir muchos bienes y persecuciones, pero en la próxima vida tendrán vida eterna. ¿Qué tenemos con esto que hay acá? Pues engañó a sus discípulos prometiéndoles el 100 por 1 de las posesiones materiales, que eran casas y granjas, en esta vida, a todos los que lo dejaran todo para seguirlo a él. Es obvio, por los hechos y la historia cristiana subsiguiente, que esto no sucedió así. Entonces, no se cumplió lo que él les prometió. El Jesús de Mateo también afirma: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 28, ya se ha explicado. También los engañó, porque Jesús está hablando de los que estaban ahí en ese momento presentes, que no iban a morir antes de que lo vieran a él venir por segunda vez, y no vino, y todos murieron. Entonces hay otra promesa incumplida. Los discípulos de Jesús deben haber aceptado esta declaración al pie de la letra. Por lo tanto, creyeron erróneamente su falsa seguridad de que el reino mesiánico estaba a punto de establecerse. Cuando el Jesús de los Evangelios aseguró a sus discípulos que el fin del orden mundial y su propio regreso triunfal para juzgar a todos los hombres ocurriría antes de que la generación de ese momento, que estaba viva, hubiera muerto, pues usó el engaño, porque sabía que esto no era cierto. Jesús tenía que tener un conocimiento de que lo que él estaba diciendo no era cierto, porque nunca se cumplió. Usó el engaño porque sabía que esto no era cierto, y en la supuesta era posterior a la resurrección todavía se le cita prometiendo un regreso en un futuro cercano, con las recompensas que lo acompañan, que tenemos mucho material en Apocalipsis, que todo también eso es una mentira. Son escritos escatológicos que no tienen ningún fundamento, el texto de Apocalipsis, para nada. Así que aquí vemos a Jesús diciendo algo que nunca sucedió, y eso que lo hemos citado también, el tema de Mateo 10, 23, donde le dice a sus discípulos que no terminarían de recorrer todas las ciudades de Israel en su predicación de su evangelio antes que él viniera lo vieran venir otra vez, y no vino. Y los discípulos terminaron de predicar en Jerusalén, en Israel, y todos murieron, y no vino, y no ha venido, y han pasado 2000 años. Y es a esto a lo que nos referimos. Y eso a esto a lo que se refiere este versículo, donde dice que ni hubo engaño en su boca. Pues es que esto se puede tomar como un engaño porque no sucedió lo que él prometió. Bueno, otra cuestión era cuando Jesús hablaba en parábolas. ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Por qué no les hablaba a la gente directamente, francamente, para que entendieran? Muchos de sus discípulos, él murió y muchos de sus discípulos realmente no entendieron todo lo que él les pudo haber dicho a través de parábolas. Así que un estudio de los evangelios revela que esta declaración es una falsedad. El hecho es que Jesús no quería que las masas lo entendieran y planeó deliberadamente que su mensaje fuera secreto. Los evangelios afirman que en varias ocasiones Jesús exigió el secreto. Los evangelios indican que pocas personas, si es que alguna, entendieron el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús. Jesús habló en parábolas, cuyo significado fue deliberadamente escondido de aquellos que las escuchaban. Los evangelios citan a Jesús diciendo que no quería que todos los que lo escuchaban entendieran su mensaje y se salvaran.
Esto es contrario a 2 de Pedro 3:9, donde afirma que el Señor es paciente con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Se dice que enseñó a sus discípulos, dice, a vosotros se os ha dado el secreto, los misterios del reino de Dios, pero los que están fuera obtienen todo en parábolas, para que mientras que puedan mirar, vean y no perciban, y mientras oyen, no escuchen, y puedan oír y no entender, para que no vuelvan y sean perdonados. O sea, no quería que la gente se arrepintiera. Cuando había personas que de pronto a través de su mensaje se podían arrepentir, ¿por qué hablarles en parábolas? ¿Por qué excluir a unas personas y a otras no? Y también habla de su sepulcro fue puesto con los impíos. Ahora, ¿cómo fue la tumba de Jesús puesta con los impíos? Algunos cristianos conectan a estos impíos como los 2 ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Pero los ladrones en esa época no merecían el castigo de la crucifixión. O sea, la crucifixión no era el castigo para los delincuentes comunes como eran los ladrones. Hay una palabra lestai, que es un término romano despectivo para los insurgentes, que mediante la acción armada se oponían al dominio romano. Entonces, estos 2 ladrones no eran ladrones, eran insurgentes. Y si estaban al lado de Jesús, se supone que entonces Jesús también era considerado como un insurgente, una persona que podía presentar un peligro para las autoridades romanas, el imperio romano que estaba en posesión del área de Judea de ese entonces. Entonces, estos 2 hombres fueron condenados posiblemente a muerte por oponerse al gobierno romano de la tierra de Israel y no por ser ladrones. En cualquier caso, dicen los evangelios, Jesús no fue sepultado con ellos. Los cristianos señalan que fue enterrado en una nueva tumba, vacía. Como tal, fue sepultado solo y no hay nada en la narración del Nuevo Testamento que ilustre cómo su sepulcro, o sea, el de Jesús, fue puesto con los impíos. ¿Cómo usted va a decir, o sea, que lo enterraron con los ladrones? No. Él fue crucificado junto a dos insurgentes, pero él fue enterrado solo. Entonces no puede decir que fue puesto con los impíos, en cumplimiento de esta declaración de Isaías 53:9. Eso está equivocado. Y su sepulcro fue puesto con los ricos en su muerte. ¿Cómo fue la tumba de Jesús puesta con los ricos en su muerte? Los cristianos identifican a Jesús como el sujeto de con los ricos en su muerte, para estar en conformidad con el Evangelio de Mateo. Solo en la narración de Mateo se identifica a José de Arimatea como un hombre rico. Mateo 27:57, que puso el cuerpo de Jesús en su propio sepulcro nuevo. En Marcos se le describe simplemente como un miembro destacado del consejo. En Lucas lo describe como un miembro del consejo, un hombre bueno y justo. No es casualidad que Mateo 27 identifique específicamente a José de Arimatea como un hombre rico. Dada la propensión de Mateo a agregar, porque Mateo es dado a agregar cosas que no tienen sentido en el mismo Evangelio de Mateo. Una alusión bíblica a su narración no es de extrañar que solo él agregue que José era rico, porque los otros evangelios no lo dicen. Y que colocó el cadáver de Jesús en su propia tumba, supuestamente cumpliendo así con lo que dice, y su sepulcro fue preparado con los ricos. No tiene sentido. El personaje de José de Arimatea se introdujo en la narración del Evangelio de Mateo como un hombre rico para mostrar el cumplimiento de Isaías 53:9, que dice que el siervo de Dios será sepultado con los ricos. Esto es solo un ejemplo más de Mateo intentando introducir el supuesto cumplimiento de la profecía bíblica en su narración. El material peculiar de Mateo es una creación de la propia imaginación de su autor, porque es muy sabido que Mateo no fue quien escribió el libro de Mateo. No pudo haber sido un Mateo
judío para haber escrito tantas cosas que iban en contra del judaísmo. El material peculiar de Mateo es una creación de la propia imaginación de su autor. Debe enfatizarse que a pesar de la afirmación de que Jesús fue enterrado en la tumba de un hombre rico, no fue enterrado con los ricos, fue enterrado solo. Los evangelios insisten en afirmar que solo Jesús fue sepultado en la tumba. Así, si Jesús fue sepultado en la tumba nueva de José, entonces no fue sepultado ni con los impíos o pecadores, ni con los ricos, sino fue sepultado solo. Jesús no solo no fue sepultado con los impíos ni con los ricos, así que tampoco era el siervo, del cual alude Isaías 53:9. Bueno, yo quiero dejar hasta ahí por el momento, porque este tema de el capítulo 53 de Isaías es muy cuestionado, es muy confuso para muchas personas que no entienden y de pronto han aceptado el concepto de que Jesús es el siervo sufriente expresado en el capítulo 53 de Isaías, y estamos refutando con lo que se está mostrando acá de que eso no puede ser, aparte de lo que ya se mostró en el video pasado. Así que hay que entender una cosa: el siervo sufriente es Israel. Isaías habla del siervo sufriente refiriéndose a Israel desde capítulos anteriores, desde el capítulo 40. Isaías habla de la consolación y la restauración de Israel, y esto es parte de ese proceso. También tenemos que entender que la interpretación cristiana está equivocada, porque la interpretación cristiana se basa en una interpretación literal, mientras que este capítulo 53 fue escrito, repito, en una forma poética con un lenguaje metafórico, y obviamente que sería una interpretación muy diferente a la interpretación cristiana, que no está ajustada. Así que por ahora los dejo con esto. Les agradezco muchos comentarios y quedaremos pendientes para otra oportunidad. Muchas gracias. Shalom para todos.